Dios me los bendiga a todos los que nos siguen por este medio maravilloso, precioso que es las redes sociales. Los invitamos para que nos conectemos con el Señor en este tiempo de bendición, donde vamos a escudriñar la palabra, porque si hay algo que el Señor nos dejó fue la palabra para escudriñarla, para aprender, para vivirla, y nos gozamos. Y te bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y te felicito por estar ahí, porque pues de todos modos hay que tener la convicción para poder estar visitándonos en las redes sociales y poder escudriñar la palabra y sacar esa esencia, porque el propósito es eso, de conocer de la palabra de nuestro Dios. Y en este tiempo de bendición quiero invitarte para que sacamos la esencia de la palabra aquí con tu Biblia, mi Biblia, tu disposición y con la llenura de del Espíritu Santo para que nos lleve al conocimiento. Quiero que tomemos un poquito de reverencia delante de nuestro Dios, inclinemos nuestro rostro ahí donde te encuentras. Si hay alguna dificultad, hay alguna lucha, algún problema, alguna situación, quiero invitarte para que lo dejes delante del Señor. Cierra tus ojitos ahí donde estás, con reverencia. Si por primera vez nos visitas, estás viendo ahí la página por primera vez, quiero invitarte. De pronto no has aprendido a orar, de pronto haces algo otro tipo de oración, pero orar es hablar con el Señor, orar es conectarse con Dios. Quiero invitarte para que le dejes a Él toda dificultad, lucha, enfermedad, dolencia, problemas, porque ese es el propósito de que nosotros nos enfoquemos en nuestro Dios. Cierra tus ojos con toda la reverencia y dile a nuestro Dios con todo el corazón, dígale: Señor, en este tiempo quiero agradecerte por permitirme, Señor, conectarme contigo. Quiero hablar, quiero orar, quiero decirte, Señor, que necesito de ti hoy más que todos los días, Señor. Necesito que me ayudes, Señor, a direccionar mi vida. Dígale al Señor si hay alguna situación adversa, de enfermedad, de dolencia. Dígale: Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Dígale al Señor: yo sé que tú me vas a sanar, porque yo creo en un Dios sanador. Yo sé que tú me vas a ayudar en este momento que tengo de dificultad con mi hogar, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Dígale al Señor, colóquele delante la presencia del Señor en este tiempo de reverencia, en este tiempo donde nosotros podemos tener ese privilegio de que nos conectamos con nuestro Dios. Dígale al Señor todo lo que sientes en su corazón. Háblele al Señor si por primera vez nos visitas. Háblele al Señor. Dígale: Señor, de pronto yo no sabía orar, sabía rezar, pero hoy, Señor, sé orar, porque orar es hablar contigo. Y quiero decirte, Señor, que desde el día que tú llegaste a mi corazón, dígale al Señor, si estás ahí, diga: desde el día que llegaste a mi corazón, Señor, mi vida es una bendición. Y hoy quiero agradecerte, Señor, porque cada día, Señor, nos sentimos edificados. En este tiempo, Señor, donde de pronto nuestra congregación no ha podido ser abierta, pero, Señor, yo sé que, Señor, tu presencia, Señor, la reunión, dice tu palabra que donde hay dos o tres, tú estás ahí, Señor. Nos gozamos, Señor Jesús, de poder estar en este tiempo de bendición, Señor Jesús, conectado contigo, con tu Santo Espíritu, para que la gloria tuya venga sobre nuestras vidas. Yo sé que el Señor tiene grandes propósitos para nuestra vida. Yo sé que tiene grandes propósitos para tu vida. Yo sé que si tú le colocas al Señor esas peticiones en este tiempo, dígale: Señor, yo sé, Señor Jesús, que todo mal, todo malestar se va de nuestro ser, toda dolencia se va. Dígale: Señor, yo sé que toda dolencia se va. Dígale al Señor, dígale: toda crisis, todo estrés, toda preocupación se va en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él nos ha dado el poder. Dice la palabra del Señor: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice la palabra del Señor que si comiéremos cosas mortíferas no nos hará daño. Dice que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán. Y ese es el propósito, de que las personas estén sanas, porque el Señor nos dio ese mandato de ir a orar por aquellas personas. Por eso, si tú estás ahí, dígale: Señor Jesús, yo sé que toda dolencia se va en el nombre del Señor Jesucristo. Se va porque en la palabra de Dios es verdad, porque es real. Y yo creo, Señor, de que tú me sanas. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero invitarte en este tiempo para que escudriñemos la palabra, para que tengamos en cuenta lo que la palabra del Señor nos enseña. De pronto nosotros vemos en las redes sociales, de pronto predicaciones, vemos pastores, vemos líderes, vemos hermanos, jóvenes, jovencitas, todos llevando un propósito. Pero ¿cuál es el propósito de la predicación?
¿Cuál es el propósito para las personas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto final? El punto final, quiero que lo escudriñemos en la palabra y está allí en Hebreos. Quiero que tomen su Biblia. Acompáñenme en la lectura para que constate que lo que se está enseñando está escrito en su Biblia. Está escrito en mi Biblia. Está escrito porque es la voz de Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, un título que tenemos que tener muy en cuenta y dice, una salvación tan grande. Muchas personas dicen, oiga, pero ¿cuál es el propósito de la religión? Unos le dicen religión. ¿Cuál es el propósito de tanta predicación de la Biblia? ¿Sí? El propósito es llegar a un punto que se llama salvación. Salvación. ¿Pero qué es la salvación? Un día se le preguntaba a una persona, ¿y qué es la salvación? Y esa persona me decía, no, la salvación es darle comida al hambriento. El otro me dijo, no, es darle una moneda al necesitado. No, la salvación es ser bueno. No, estos son obras. La salvación es alcanzar misericordia de Dios. La salvación es alcanzar esa misericordia de Dios en nuestras vidas para que un día no estemos destituidos de la gloria de Dios, para que un día estemos al lado de nuestro Dios. El Señor dice allí en Apocalipsis que Él un día nos colocará al lado. Y por eso ese es el propósito. Pero el propósito de la salvación es que esos juicios que Dios tiene preparado para una humanidad desobediente, rebelde, pecadora, que nunca se interesó por buscar de Dios, esos juicios vengan sobre esa humanidad, que nosotros no estemos ahí. Ese es el propósito de la salvación. Por eso que Dios nos manda a predicar su palabra para que nadie se pierda, para que todos los que dispongamos el corazón seamos salvos. Qué bendición porque tú estás ahí escudriñando la palabra. Qué bendición porque tienes el anhelo de aprender de las cosas de Dios. Y en este tiempo donde encontramos predicaciones en todas las redes sociales, tenemos los medios para poder escuchar la voz de Dios. Dice la palabra del Señor, una salvación tan grande. Dios nos dio ese regalo de la salvación. Él nos incluyó el día que murió en la cruz del Calvario. El día que allá en la cruz del Calvario Él murió y resucitó. Ese día nosotros resucitamos para vida eterna. Porque el Señor nos dio ese privilegio grande de poder estar a su lado. Y lo vemos en el momento cuando el Señor entregó su espíritu. Unos minutos antes le dijo al ladrón, el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dijo, hoy mismo estarás allá. No le preguntó más. No le dijo, no, es que usted era ladrón, usted era muy malo, No, Él no miró eso. Él miró la convicción, Él miró esa sinceridad con la que este hombre le estaba diciendo. Y dice la palabra del Señor, allí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, pero yo quiero que miremos el título, una salvación tan grande. La salvación. Yo te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Te has puesto a pensar qué hay de ti 2 minuticos que cierres los ojos para siempre? Que ya tengas que ir a rendir cuentas. ¿A dónde vas? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿A dónde vas? Dice la palabra del Señor, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oír. No sea que nos deslicemos. La palabra viene oída. La palabra viene oída porque en este momento tú estás prestando atención. En este momento tú estás oyendo lo que dice la palabra y los estás escudriñando de pronto si tienes tu Biblia allá. Pero ese es el propósito, de que nos demos de cuenta de que lo que está escrito ahí es porque el Señor lo dijo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos, dice la palabra del Señor, nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Señor Jesús, el Señor nos entrega, nos da la oportunidad. Tú que llegaste a los caminos del Señor, tú que estás ahí siguiéndonos ahí, escuchándonos,
y de pronto estás apartado, de pronto no estás interesado, de pronto menguaste a las cosas del Señor, de pronto dijiste yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero volver, y la palabra del Señor dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, hoy nosotros nos preocupamos por muchas cosas. Las personas se preocupan por tener su bienestar, las personas se preocupan por tener su casa, tener su carro, tener sus hijos, tener su familia, tener su trabajo, tener su título universitario, de alcanzar logros, de visitar, de conocer. Pero ¿qué tanto nos preocupamos por una salvación? Dice, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Qué regalo tan grande el que el Señor nos ha entregado, el de ser salvos, el de poder decir que cuando el Señor nos llame a su presencia, tener el rostro alegre y gozoso de saber de que nos vamos con el Señor y no tener que llevar una sorpresa como se la llevó allí el rico insensato, porque él pensó que de pronto tenía sus graneros, los podía llenar, los podía inclusive agrandar, pero no contaba con que el Señor le dijo, necio, ¿no sabe que hoy vienen a pedirte tu alma? Él no sabía, él pensaba que de pronto la vida de él era la forma como él pensaba, no conforme el Señor piensa. Por eso hay que cuidar nuestra salvación. Eso es como cuando le entregan algo así recomendado, por favor les recomiendo, por favor cuídenmelo. Igualmente pasa con el Señor. Él nos dio la salvación. El del día que nosotros aceptamos a Jesucristo, desde el día que lo recibimos en nuestro corazón, ese día Él nos entrega esa salvación. Pero nosotros tenemos que cuidarla. Hay muchas personas que no la cuidan. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos? Dice la palabra del Señor nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Descuidar, ¿qué es descuidar? Uno mira que de pronto en lo secular a veces la gente se descuida. Observaba de pronto en uno de los programas de por ahí de enseñanza en la televisión de cierta persona llegó a un lugar, a un aeropuerto, y de pronto colocó su maleta ahí, y cuando fue a mirar ya no estaba, se descuidó, cuando se da de cuenta se la habían robado. Igualmente pasa con nosotros, dice la Biblia, ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Es el tiempo que nosotros reflexionemos qué tanto estamos haciendo por nuestra salvación. Es personal la salvación. Tú no te vas a salvar porque de pronto tengas a tu pastor de amigo, porque tengas a la pastora de amiga, porque tengas al líder de amigo, porque tengas al cantante, al salmista de amigo. No, es personal. Cada uno de nosotros vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Y dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. El Señor nos habla por su palabra. Él nos habla. Yo quiero que miremos aquí este texto en el capítulo 1 de Hebreos. Aquí está conjugada la palabra. Dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Recordemos el cómo Dios hablaba antiguamente en el Antiguo Testamento al pueblo. Le hablaba por profetas, le hablaba por sacerdotes, hablaba allí por el Urín y el Tumín que tenía el sacerdote, por el rey. Allí miramos cómo Dios hablaba de una manera muy especial, hablaba. Dice la palabra del Señor allí en Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amintaí, y le ordenó allí que fuera y le predicara a Nínive. Y dice la palabra del Señor que, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, por el Señor Jesucristo, por su palabra. Allí, si usted quiere saber del ministerio de que el Señor Jesucristo llevó, allí podemos encontrar Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Allí podemos encontrar el ministerio del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo,
cómo el Señor Jesucristo empezó su ministerio predicándole a la gente que se arrepintiera, que el reino de los cielos había llegado. Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a predicar, dice la palabra del Señor, y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. ¿Qué es lo que se predica? Que nos arrepintamos, pero muchos diramos: ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Uno casi siempre que predica dice: ¿pero qué me tengo que arrepentir? Pero no nos damos de cuenta que estamos diciendo mentiras, estamos diciendo vulgaridades, tenemos envidias, tenemos celos, no hemos podido perdonar, todavía tenemos allí en nuestro corazón rencor, odiamos, no puedo perdonar, no puedo, conflictos entre padres e hijos, y todavía preguntamos: ¿por qué tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que arrepentirme? Y el Señor dice: ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Cuando nosotros reconocemos estos errores en nuestro ser, cuando nosotros reconocemos esos problemas y aceptamos a Jesucristo como nuestro sanador, como nuestro restaurador, porque el Señor no es religión. El Señor no es religión, Él es restauración. Él restaura, Él es restaurador de lo que el diablo destruyó. Porque cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en las manos de Satanás, estábamos destruidos. Pero qué bendición tan grande que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y de la imagen misma de la sustancia. Resplandor, gloria. Por eso el Señor, la salvación, la gente siempre invoca las cosas del reino con el resplandor, ¿cierto? Con la luz, y la gente siempre lo analiza el resplandor que tiene que ver con el cielo, pero también analiza las tinieblas, la oscuridad, los demonios, ¿cierto? Que eso, la gente sabe identificar el cielo con lo que tiene que ver con las tinieblas. Pero aquí es donde nosotros vamos a mirar el propósito de la palabra. ¿Por qué se predica la palabra? ¿Por qué hay hombres y mujeres de Dios predicando la palabra? Porque la salvación está ahí. Dios la entregó. ¿Pero qué tenemos que hacerla? Cuidarla, cuidarnos, vivir en obediencia, vivir en sujeción a la palabra, vivir en obediencia a lo que el Señor nos dice en su palabra, vivir en obediencia a nuestras autoridades, porque las autoridades también Dios las colocó. Dice Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades, nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores, nuestros líderes. Tenemos que estar sometidos a ellos. No es lo que yo quiera hacer, no es lo que mi alma diga, es lo que el Señor dice en su palabra. Muchos de nosotros a veces por cosas tan insignificantes como esas hasta perdemos la salvación. Yo no me someto al pastor, no me sujeto, no le obedezco, no estoy de acuerdo. Eso es rebeldía, y la rebeldía va en contra. Recuerde que allí Coré, allí en el libro de Éxodo, allí vemos cómo Coré se rebeló contra Moisés y allí contaminó a otros, y cómo fueron consumidos y devorados vivos para el Seol, al centro de la tierra. Allí como Moisés habló, y él pensaba que porque de pronto estaba en el pueblo de Dios, porque la gloria de Dios descendía, Dios también lo usaba. Y hay muchas personas que están equivocados y de pronto están poniendo en juicio su salvación porque dice: yo no le obedezco a mi pastor, yo no le obedezco a mi líder, ¿por qué? Yo le obedezco a Dios antes que a los hombres. No, Dios no salta sus leyes, Dios no transgrede sus normas, y por eso la palabra es el manual de cada uno de nosotros. El manual de nosotros, los que estamos en las cosas espirituales, es la palabra de Dios. Él nos habla por su Hijo, y su Hijo está aquí en su palabra. Aquí quedaron las palabras. Por eso la Biblia es el manual que nosotros tenemos. Dice la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos tenido la oportunidad de edificarnos en el Señor? Más oración, más reunión,
Uno como pastor se da cuenta que las personas están más como conectaditos con el Señor, más como en la búsqueda, más de pronto predicando. Se ha predicado el Evangelio en este tiempo mucho más que 10 años atrás, pero también hay mucha gente que ha caído en el frío. Y entonces empezamos a buscar y a decir, no, es que los pastores no abren la iglesia, es que el pastor tiene la culpa porque no abre la iglesia, eso ya perdió poder, perdió unción. No, nuestra integridad es personal, nuestro caminar en el Señor es personal. Eres tú allá en tu intimidad con Dios, de rodillas delante de la presencia del Señor, de pronto menguando a este cuerpo en ayuno, en oración, en clamor, en el tiempo, en la intimidad con Dios. Sí, hoy muchos buscamos las excusas. Y yo siempre lo he dicho en predicaciones. Dios levanta del fracaso. Dios levanta del pecado, pero nunca de las excusas. Dios no se conforma con las excusas. Entonces no podemos poner excusas para descuidar una salvación. No, es que la verdad yo me fui de la iglesia porque es que a mí el pastor no me saludó un día, yo salí y no me saludó, uy no, qué cosa tan fea. No, la salvación es personal. Otros han dicho, yo me fui de la iglesia porque de pronto el hermanito Pepito, Menganito, me dijo que me quitara la cachucha, que de pronto dejara de estar viendo videos en el culto, no me dejó dejar la bicicleta donde yo quería y entonces yo por eso no volví a las iglesias, ¿no? Eso es salvación, es suya. Y por eso el Señor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No hay regalo más grande que la salvación de Cristo. Lo que el Señor nos entregó para cada uno de nosotros es el tiempo que reflexionemos. No podemos perder una salvación por cosas tan insignificantes. La rebeldía, la rebelión, el desánimo, el desaliento, porque vinieron las pruebas, la lucha, la dificultad, porque cuando decidimos tomar los caminos de nuestro Dios, vinieron adversidades. ¿Cómo voy a retroceder? ¿Cómo voy a echar atrás el trabajo que el Señor ha hecho? Mire que el Señor hace un trabajo con una persona, no sé cuántos años lleves en los caminos del Señor, de pronto llevas 5, de pronto llevas 10, de pronto llevas 15, pero esos 15 años donde descuidemos la salvación, eso sí, el diablo en 5 minutos destruye lo que el Señor hizo en 15 años contigo. Y hay muchas personas que han puesto su salvación en juicio porque han descuidado la comunión con el Señor. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios. Recuerde que en el pueblo judío las señales, los prodigios, ellos estaban acostumbrados a las señales, a los prodigios. Allí como vieron cómo Dios permitió que por Moisés se abriera el mar y el pueblo pasara. Y muchas señales que se vieron. Como el maná descendía del cielo. Como allí el Señor les trajo multitudes de aves para que se alimentaran allí. Y vemos los milagros, las señales, los prodigios. Hoy el Señor nos habla por su palabra. La salvación tan grande. Pero es este tiempo donde el Señor está dando la oportunidad para que nos arrepintamos, como dijo el Señor. El Señor dice en su palabra, dice allí que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. ¿De qué tengo que arrepentirme? Muchos dirán, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Dice la palabra del Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús vino, Él vino, tomó su figura, tomó esa figura, vino y nos dejó ejemplo de sanidad, nos dejó ejemplo de cómo debemos de llevar una vida en santidad. Por eso es el tiempo de que nosotros nos examinemos toda ira, toda obra de la carne. Gálatas 5, allá las obras de la carne. Uno mira cómo el pueblo de Dios, cómo
la iglesia, hay áreas en nuestra vida que todavía nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer las obras de la carne. Nos cuesta reconocer que todavía tenemos celos, que tenemos envidia, que tenemos ira, contiendas, disensiones, pleitos. Todas estas cosas nos cuesta reconocerlo. Pero lo más tremendo es que nos cuesta decirle al Señor: Señor, yo ya no quiero más eso. Yo ya no quiero más las obras de la carne. Señor, los celos me están haciendo daño, está dañando mi hogar, está dañando mi relación. La ira, Señor Jesús, está haciendo daño en mi hogar porque me altero, me alboroto. Señor, ayúdame. No descuidemos la salvación. Es un regalo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es el tiempo de que reflexionemos cada día cómo vamos a cuidar esa salvación. No la descuidemos. Hermano, hermana, tú que estás ahí escuchando este mensaje, quiero invitarte, reflexione, deje un poquito allá, como decían en el mundo, el orgullo, porque no puede estar en un cristiano. Es el momento de que entremos en el Señor y nos examinemos. Así como cuando vamos donde el médico allá y nos hace un chequeo y nos dice: usted tiene esto, aquello, y usted tiene que corregir estos hábitos de alimentos, las áreas que sea. Igualmente con el Señor. Es el momento de que permitamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros y nos examinemos. Quiero invitarte ahí donde estás, que incline tu rostro y le digas: Señor, yo no me había dado cuenta de cuán importante es la salvación. Y te pido, Señor, que así como tú me estás hablando hoy por este mensaje, Señor, ayúdame a cuidar mi salvación. Señor, tu palabra me dice que hombres como Sansón no midieron la salvación y casi la pierden. Hombres como Judas, que no le interesó y perdió su salvación. Hombres como Ananías y Zafira, que no cuidaron su salvación y la perdieron. ¿Por qué? Porque no se había dado cuenta de lo maravilloso que es ese regalo de la salvación. Él la dio para que nosotros la cuidemos. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Todavía hay obras de la carne? ¿Todavía estás en pleitos? ¿Todavía estás en celos, en iras? ¿Explotas en iras? ¿En contiendas en su hogar, con su esposo, con su esposa? ¿No puedes estar acorde con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Todo le molesta, todo es griterías, todo es enojo, todo es pleito. Déjeme decirle que es el momento. Y estamos en ese tiempo todavía en que la gracia y la misericordia del Señor está ahí. Yo quiero invitarte para que oremos juntos con el Señor. Digámosle: Señor, en este tiempo, Señor, yo te pido, Señor, que me ayudes. Que tu Santo Espíritu me redarguye. Dígale: Señor, ayúdame a que yo pueda, Señor, andar en santidad. Porque escrito está en tu palabra. Allí, Señor Jesús, en la primera carta del apóstol Pedro, dice tu palabra, Señor. En el capítulo 1, en el versículo 16, dice: sé santo, porque yo soy santo. Y yo quiero, Señor, que la gloria tuya esté en mí y que mi salvación no se pierda. Señor, porque muchos perdieron la salvación porque se descuidaron. Dígale: Señor, yo no quiero descuidar mi salvación. Dígale: Señor, ayúdame a que no mengue en la oración, a que no me falte, Señor, el escudriñar la palabra, que no me falte, Señor, el menguar esta carne, Señor, y crecer en el espíritu, en el ayuno. Que no falte, Señor, llevar el mensaje a aquellos que necesitan de ti. Por eso, Señor, denme fortaleza en este tiempo. Ayúdame, Señor, a que mis rodillas no se doblen, Señor. Ayúdame, Señor, a poder seguir, Señor, cuidando esa salvación. Gracias, Jesucristo. Yo quiero invitarte para que tú le des las gracias al Señor. Gracias, Señor, por tan maravilloso mensaje de tu palabra. Quiero invitarte para que nos sigas visitando aquí en las redes sociales.
como CMB Porfía, Pastor Jesús Martínez. Quiero invitarte porque siempre el Señor tiene un mensaje, siempre el Señor tiene una palabra de bendición. Y la conclusión es: ¿cómo está la salvación en tu vida? ¿La has descuidado? ¿Ya no te congregas? ¿Ya no oras? ¿Ya no ayunas? ¿Ya no de pronto escudriñas la palabra? ¿Ya no predicas? Puedes estar poniendo de pronto en tela de juicio tu salvación. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos enseña y nos redarguye. Quiero invitarte para que nos sigas visitando allí en nuestras redes sociales. Te bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendigo su familia. Bendigo cada uno de los que están visitándonos. Estuvo con ustedes el Pastor Jesús Martínez de la Iglesia Centro Misionero Bethesda en Ciudad Porfía, en Villavicencio, departamento del Meta, en nuestra hermosa y preciosa Colombia. Yo sé que hay países hermosos, bonitos también, pero no los conozco. Hablo del que conozco, mi Colombia, mi maravillosa y hermosa Colombia. Dios me los bendiga grande y poderosamente.